¿Pudieron consultar los videos? Los que no vinieron o los que recibieron los enlaces que estuve modificando. Sí, ok. Entonces nadie tuvo ya problemas para acceder a los videos. Este video de la clase anterior, pues está bastante largo, ¿no? Y en los que les empecé a mandar, creo que también, al menos me llevó mucho tiempo poderlos subir. No sé si es que estén muy pesados o que la plataforma tiene problemas, ¿no? Entonces, hoy vamos a revisar esos dos videos que les puse y que tenían que ver con la descripción de las redes viales y las intersecciones. Esto se complementa con la lectura 1 que tenían que hacer. En la lectura 1, pues está más enfocado hacia carreteras y estos dos videos que yo les subí están más enfocado a vialidades, ¿no? Ustedes saben que carreteras es para viajes, traslados interurbanos entre dos ciudades, y las vialidades son las que están dentro de la zona urbana, ¿no? Para hablar propiamente. También hay otra diferencia, que las vialidades, digo que las carreteras normalmente son de flujo continuo, es decir, no hay interrupciones durante el recorrido que sean provocadas ya sea por semáforos principalmente, aunque sí las hay en el caso de las autopistas, cuando tienen que pagar el peaje, pues ahí se detienen, ¿no? O en el caso de carreteras que crucen algunos poblados que tengan semáforos. Entonces, en ese caso, pues ya no es flujo continuo y el tramo en donde se corta la continuidad es tiene que ser tratado como flujo interrumpido, se denomina. Entonces, hay esas dos grandes categorías de flujos o de formas de analizar la circulación en una carretera. Entonces, bueno, pues adelante con sus consultas. Se supone que ustedes ya revisaron los videos. Entonces, pues abierto a las preguntas porque la siguiente actividad ya ustedes van a tener que seleccionar un entorno y sobre el entorno caracterizar al menos 3 intersecciones con las indicaciones que les he dado. Entonces, esto lo tendrán que hacer con el Google Earth. Bueno, pues dado que las restricciones no permiten salir, pero incluso lo podrían salir a hacer enfrente de su casa, para que no se aburran ahí encerrados, pueden salir a mirar cómo funciona la vialidad que tengan enfrente y ahí pueden tomar sus datos. Si no es que lo pueden hacer por Google Earth a través del recorrido virtual que se puede realizar, ¿no? Con las herramientas que ahí tienen. Entonces, bueno, les daré las indicaciones de qué es lo que hay que hacer. Y ¿qué es? Entonces, ahí les daré las indicaciones y ya ustedes van a subir esa actividad. Igual les puedo subir algún ejemplo de otros proyectos que se han hecho para que se puedan, pues, para que se puedan guiar, ¿no? Entonces, bueno, pues adelante con las preguntas. No todos a la vez. Si nadie habla, quiere decir que no vieron el video, ¿o qué pasa? O los videos, porque son dos. Jacobo, ¿no está?
¿O no me escuchan? Inge, yo sí tengo una pregunta. Dígame. En la representación geométrica que menciona creo que es en el segundo video, donde hay una intersección de 4 ramas, tiene los números más pequeños que me parece que eran para los peatones, donde están unas flechitas. Sí. Esos números para los peatones no me quedaron como muy claros, o sea, los primeros dos, no, como que no me quedó muy claro por qué es que cómo es que se acomodan así. Ok. Bueno, el concepto es el siguiente. Cuando un movimiento inicia y termina en el mismo ramal, pues tiene el mismo dígito de inicio y de término. Sin embargo, en el ejemplo ahí que ahí les mostré, no hay ninguno que haga retorno. Entonces ustedes no vieron ningún caso donde esté el movimiento 11, ni el 22, ni el 33, ni el 44, ¿no? Sí, para empezar. Entonces, pero hay vías que sí permiten hacer ese retorno. Lo pueden hacer antes o lo pueden hacer en la intersección. De hecho, si alguno ha ido ahí por la Plaza Chedraui en 5 de Mayo y Valsequillo, no, un poco más adelante, sí, 5 de Mayo y Valsequillo enfrente del Banco Banamex. Ahí tienen una parte donde puedes hacer el giro antes, me parece, ¿no? Y luego tienes creo que la rotonda. Entonces puedes hacer el giro antes, ese puede ser un retorno, ¿no? Y aparte, pues los movimientos que tienes en cada uno de los ramales. Ese movimiento de los automóviles es, digamos, cero, pero el cero no lo puse. Cero para decir, estos son los automóviles, luego les propuse que uno fueran los peatones, dos fueran las motocicletas, tres fueran otras cosas, ¿no? Las bicicletas, por decir. Entonces, cuando nosotros queremos representar el movimiento de los peatones, el movimiento de los peatones es atravesar un ramal. Sí, generalmente lo normal es que lo atravieses y que no te atravieses en diagonal, ¿no? Atraviesa el ramal y vas cruzando, pues, los 4 ramales, o 3 ramales si quieres ir al otro extremo. Entonces, ese movimiento, pues, tiene origen en el ramal 1 y él termina en el ramal 1. Entonces, sería un movimiento 11, pero luego hay que indicar el modo. Entonces, el siguiente dígito sería el modo, que en este caso comentaba que 1 sería para peatones. Entonces, ese movimiento se convierte en 111. Ese mismo movimiento, si fuera para bicicletas, sería el movimiento 112, perdón, 113, les dije que 3 era bicicleta. O si es para motos, sería el movimiento 102, o sea, motos que crucen, ¿no? Aparte pueden haber motos en los movimientos similares a los automóviles, ¿no? Pero ahí ya en la clasificación vehicular, pues indican qué tipo de vehículo es. Entonces, para eso son esas dos flechitas, para indicar los movimientos de cruce de los ramales, y tiene 3 dígitos porque hay que distinguir el modo de transporte. Si extendemos ese concepto al caso de los automóviles, en teoría ese movimiento de los automóviles debería ser 110, pero como todos los demás, eso implicaría ponerles a los demás un 0, que no tiene ningún caso agregarle un dígito, porque los podemos operar de manera independiente, ¿no? Pues por eso el movimiento 11 no aparece, podría existir, y para diferenciarlo de los modos de transporte se le agrega el último dígito. Entonces, cuando se trata de movimientos que no son de automóvil, podemos usar 3 dígitos. Eso es lo que está ahí representado en esas gráficas. No sé si quedó claro. Sí, sí, Inge, muchas gracias.
Bien, ¿alguien más tiene alguna consulta? ¿Sí han visto los videos o ni los han visto? ¿Qué determina si la vialidad se toma en cuenta o no en el entorno? Bueno, aclarar, un entorno es una vialidad que tiene intersecciones, ¿sí? Entonces, el conjunto de intersecciones, más bien su pregunta sería, ¿qué intersecciones se toman en cuenta en un entorno? Sí, porque las vialidades, pues solamente puede ser una vialidad en un entorno, no son varias, ¿no? O bueno, pueden, pues sí pueden ser varias, ¿no? Creo que también puede ser, es válida la pregunta. Entonces responderé las dos. Primero, ¿cuándo tomamos una vialidad en un entorno? Bueno, pues depende el propósito del estudio, ¿no? Si nosotros lo que queremos determinar es cuál es el flujo vehicular que llega a una determinada vialidad, entonces estaríamos interesados en incluir todas las vialidades que llegan hacia o que desembocan o que se unen con la vialidad que queremos estudiar. Si lo que nos interesa nada más es determinar, pues, cuáles los flujos más importantes en determinados tramos, digamos, de un entorno, porque vamos a construir una gasolinera y queremos saber, o nos han pedido un estudio de impacto vial para determinar, pues, qué adecuaciones les tengo que hacer a la vía. Entonces, lo que importa, pues, son los flujos en la vía principal, no tanto de dónde provienen, ¿no? Sino los que circulan inmediatamente y llegan a esa gasolinera, ¿no? Entonces, si una gasolinera está en una esquina, voy a decirlo, entonces tendrían que tomar las dos vialidades, la longitudinal y la transversal, en caso de que tuviera dos accesos. Pero si la gasolinera nada más tiene una fachada, una zona de entrada que es del lado frontal, vamos a decir, o lateral, pues entonces no tiene caso tomar la lateral, sino hay que tomar por donde está el acceso principal, porque es ahí donde se va a generar el principal efecto. Si nosotros lo que queremos determinar es, pues, qué efecto va a tener el hecho que pongamos un semáforo en una parte de una vía, pues ahí tendríamos que tomar los cuatro ramales o las cuatro vías que llegan a esa intersección, ¿no? Si nosotros queremos hacer un estudio de impacto vial para una zona, para un nuevo desarrollo inmobiliario, entonces pues tenemos que tomar pues las principales vías que van a alimentar o a partir de la cual van a llegar o van a acceder hacia ese inmueble. Entonces, la pregunta es de qué vialidades debería de tomar, pues depende de qué estoy estudiando, ¿no? En cuanto a las intersecciones, pues la respuesta es más o menos similar. Depende qué es lo que quiero medir o cuál es el objetivo de mi estudio para saber si incorporo o no los movimientos de una intersección. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, puede ser que nos pidan, oye, ¿cuál va a ser el efecto que va a tener la construcción de una rotonda en una intersección determinada? En lugar de tener un semáforo, vamos a hacer una rotonda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que medir? Ah, pues hay que ver pues los afluentes y hasta dónde se va a extender la rotonda y qué otras vialidades o ramales va a conectar. Y esas son las que nos determinan lo que tengo que medir, ¿no? Entonces, más o menos es así como se determina cuáles son las vialidades más importantes en el entorno. Quizás también lo que nos interese saber es, bueno, ¿qué pasa si en un entorno yo mejoro la operación de una intersección? ¿Qué efectos va a tener? Ah, pues bueno, o qué efectos va a tener el hecho de que yo le cambie el sentido a una vía, sí, a una vialidad que tiene dos sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene si yo le cambio el sentido de la circulación? Y tenemos un entorno que tenemos, en el cual tenemos muchas vialidades. En ese caso, tendríamos que ver el presupuesto y el tiempo que tenemos disponible para saber
si podemos analizar todas o tenemos que hacer una selección de las más importantes. Como les decía, hay vialidades primarias, secundarias y locales o terciarias. Entonces, en ese caso, cuando tenemos que seleccionar, deberíamos de seleccionar lo más importante. En este caso, seleccionaríamos las vialidades de mayor injerencia, que serían las primarias, en donde tendríamos el mayor efecto, ¿no? O el mayor impacto de la medida que vayamos a tomar. En las locales, por supuesto que habrá un efecto, pero será mucho menor. Entonces, no habría tanto problema si esas no las tomo en cuenta o no las mido o no las incluyo en el entorno que esté analizando, ¿no? Y más o menos lo que les mostraba ahí en el video era un estudio en donde se seleccionaron solamente las vialidades más relevantes. Las locales, ustedes podrán haber visto, si lo comparan con la foto aérea, pues no estaban todas las vialidades, hay algunas que se habían ignorado, y eso es lo que les decía que se llama caracterización de una red vial. No necesariamente tenemos que representar todo, porque eso pues consume tiempo y dinero, depende cuál sea el objetivo del estudio y los recursos que tengamos disponibles, y por eso es necesario hacer una discriminación o una selección de lo que sea más relevante para el estudio que vayamos a hacer. No sé si queda atendida la pregunta. ¿Alguien más? Aquí hay otra pregunta. En una intersección de 4 ramales, ¿cómo se determina si es más viable poner una rotonda o poner semáforos? Bien, esto pues es parte de la labor del ingeniero de tránsito, ir optimizando los recursos disponibles y seleccionar pues la medida más adecuada para que funcione mejor la vialidad. Y para poderlo determinar hay unas cosas que se llaman indicadores de desempeño. Y los indicadores de desempeño pues son mediciones físicas o de variables que se pueden cuantificar y que se comparan entre una situación de referencia, que puede ser la actual, una situación, vamos a decir, también se le denomina optimizada, y una situación con proyecto. La situación con proyecto es esta en donde proponemos cambiar de semáforos a una rotonda, o de una rotonda a un paso a desnivel, o un paso elevado, o un trébol completo, en fin. Esa es la situación con proyecto, la propuesta que vayamos a hacer. La solución optimizada es aquella en la que la operación de la intersección que estemos analizando, en este caso, esté en las mejores condiciones posibles. Puede ser que en esa intersección tenga problemas porque los tiempos de ciclo de los semáforos o las fases, que es el conjunto de movimientos que se permiten a la vez, o los mismos movimientos permitidos, no son los más adecuados. Y eso es lo que hace que se genere las filas, por ejemplo, de esperas, o que se tarde demasiado las personas en cruzar esa intersección. Entonces, cuando comparas lo que hoy está funcionando con una solución óptima y la mides, esa es la situación optimizada. Es decir, hoy mi tiempo de ciclo del semáforo es de 100 segundos, pero resulta que debido al volumen vehicular, en una hora determinada, ese tiempo de ciclo debería ser de 90 segundos en lugar de 100, porque así funciona de manera óptima. Si eso no lo han hecho porque el municipio no tiene a los especialistas, porque ni se ha enterado que ahí hay un problema, porque no le interesa, porque no tiene los recursos o por lo que ustedes quieran, eso no es un problema de la solución, es un problema del que está operando esa intersección, que no lo hace de manera adecuada. Y entonces habría que decirle, pues mira, no tienes que construir nada, simplemente optimiza tu semáforo, cambia estos tiempos de ciclo, cambia estos movimientos y va a funcionar bien, sin problemas. ¿Y qué es funcionar bien? Bueno, pues tenemos lo que le llamamos los niveles de servicio. Entonces tenemos ahí dos conceptos, los indicadores de desempeño y los niveles de servicio. ¿Cuáles son los indicadores de desempeño en una intersección? Básicamente son tres. Es el tiempo de cruce,
promedio de las personas, o más bien de las personas de los vehículos, y pues es el tiempo que transcurre o el tiempo que se gastan las personas esperando a que puedan cruzar esa intersección. Entonces, si fueron 8 segundos de cada uno de los vehículos, voy a simplificar, pues multiplica por el número de vehículos y eso te da un total de tiempo de cruce, ¿no? De todos los vehículos. Ese es un indicador de desempeño y tú dices, bueno, pues en esta intersección se tardan 2.500 minutos en cruzarla, considerando todos los vehículos. Entonces, la solución que tú tienes que proponer tendría que ser mejor que esos o más bajo que los 2.500 minutos, ¿no? Es 2.499, pues sí, es un poco mejor, muy poco mejor, que ni vale la pena, pues en 2.499, 2.500, pues no hay gran diferencia, ¿no? Entonces, pues te va a costar mucho hacer la medida para ganar un minuto de todos los pasajeros, pues no tiene mucho caso, ¿no? Ese es uno. La otra son la longitud de las filas de espera. Entonces ahí lo que mides por ramal es cuántos vehículos se acumulan en la fila y y los vas sumando pues en cada periodo o en el momento que lo hayas analizado. Entonces pues tenemos longitudes de filas de espera de X metros, ¿no? Es decir, sumando todos los ramales, pues resulta que tenemos en la operación de 15 minutos más de 400 metros de filas de espera, ¿no? Entonces, pues tú tienes que buscar una manera que no se hagan esos 400. Y la otra es qué porcentaje de vehículos pasa la intersección sin tener que detenerse, porque eso sucede, ¿no? Hay personas, o más bien hay vehículos que pueden atravesar viniendo ya circulando sobre la intersección previa y se acercan a la intersección de referencia y sin detenerse la cruzan, o sea, les toca el verde, vamos a decirlo, ¿no? Lo logran cruzar. Entonces, pues se cuantifica cuántos de los vehículos que llegan pueden hacerlo sin detenerse. Y eso, pues, es un porcentaje. Ese es el otro indicador de desempeño de una intersección. Entonces, y son valores, digamos, absolutos. Ahora, ¿cómo sabemos si eso está bien o está mal? Pues para eso existen los niveles de servicio. Y entonces, para cada uno de estos indicadores, hay parámetros, así como cuando van a hacerse unos análisis clínicos, les toman sangre y les ven la glucosa, los linfocitos, los no sé qué tantas cosas, y dice ahí, al lado tiene su valor, el que lo obtuvieron de su toma de sangre, y al lado dice valor de referencia. Y entonces tiene un rango, y ustedes pueden, sin ser médicos, ver si están dentro o fuera del rango. Si están dentro del rango, pues están normales, y si están por fuera, pues preocúpense, ¿no? O por abajo o por arriba, porque ese puede ser la explicación de lo que les pasa. Entonces, lo mismo sucede en las intersecciones. No hay un solo rango, son varios rangos, y los niveles de servicio se miden desde la A hasta la F. Ya lo había explicado anteriormente para el caso de las carreteras, pero también existe en el caso de los automóviles, y eso está establecido en el Manual de Capacidad de Estados Unidos, cuya copia ustedes tienen en el Dropbox. Entonces, para cada nivel de servicio hay un rango, ¿no? Hay un rango de cuánto debe ser el tiempo de cruce. Pues en general en una intersección el tiempo de cruce no debe rebasar los 90 segundos, por decir algo, ¿no? Para que esté en nivel de servicio A. Si de nivel de servicio B, de más de 90 a menos de 110, ¿no? El C y así. Van sus rangos para cada uno de estos indicadores de desempeño. La letra A, les decía, es lo más deseable. Estaría en condiciones óptimas de la operación de esa intersección. Y en la medida que me acerque a la letra E o F, entonces quiere decir que algo urgente tengo que hacer. Entonces, yo mido estos indicadores de desempeño, veo mis parámetros en donde me encuentro, y si encuentro que estoy ubicado en nivel E o F en estos indicadores, entonces quiere decir que algo tengo que hacer. Ya no por el segundo lo que me pueda ahorrar, sino porque eso está operando en malas condiciones. Entonces, tengo que elaborar un proyecto para decir, oye, pues ya sea que le pongo una rotonda o le pongo un paso a desnivel o cambio los sentidos de circulación o limito ciertos movimientos o restringo el paso de los vehículos de carga a cierta hora. O sea, hay una serie de medidas que pudiera yo hacer
dependiendo pues de los datos que yo tome, podrá identificar pues qué es lo que está ocasionando el problema y entonces decir, esta solución que yo propongo debería llevarme a que esta intersección opere en un nivel de servicio inferior o inferior, ¿sí? Porque hay muchos casos que por mucho que le hagas por el volumen y la capacidad de la intersección, pues no puedes mejorar mucho, ¿no? Y piensen, por ejemplo, en las vialidades de la Ciudad de México, ¿no? Entonces ahí pues todo el tiempo está saturado y por mucho que le hagas, pues siempre va a estar el nivel F, ¿no? El tema es, ahí sí, pues sí sigue estando en nivel F, pero las colas ya no son de 5 kilómetros, sino son de 500 metros, ¿no? Pues eso ya es una mejora, ¿no? Entonces, a partir de estos indicadores de desempeño es que se determina cuál es la mejor solución y el nivel de servicio me dice en qué momento tengo que intervenir. Ok, bueno, esa es la respuesta a esta pregunta. ¿Alguna otra consulta? ¿Ya no tienen preguntas? Entonces ya les puedo preguntar a ustedes. Si no tienen preguntas, ustedes, yo sí tengo. A ver, Edith, ¿qué efecto tiene que yo tenga en una vía 1 o 3 carriles respecto a la caracterización de los movimientos? ¿Sí está, Edith? ¿No está? ¿García Ramírez está? Sí, doctor. Ok, entonces, ¿qué efecto tiene que yo tenga 3 carriles o un carril en la caracterización de una intersección? Dependiendo del número de carriles que haya, va a ser el número de movimientos que van a tener los vehículos. Ah, ¿están de acuerdo? José, ¿está de acuerdo? ¿No está José? ¿Jesús? Ah, dice aquí Víctor que no lo han visto todo. ¿No está Jesús? Jesús Memegua. Cualquiera. Estoy yo, Inge, pero soy el de la clase anterior que le digo que todavía no estoy en No Classroom. tiene video. Uy, solo le atino a los que no tienen las cosas. Agustín, ¿no está? Ya se empiezan a ir. Diego, ¿no está? Sí estoy, no, sí estoy. ¿Está de Bueno, acuerdo que el número de movimientos depende del número de carriles? sí, ingeniero, de ¿Sí? acuerdo. Sí, Alonso, Alonso, ¿no está? José Flores. Alonso dice sí, sí, Inge, sí que en lugar de los carriles depende más del número de ramales, efectivamente. O sea, no depende del número de carriles, depende del número de ramales. No, el número de carriles no tiene efecto sobre el número de movimientos. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Si ustedes tienen un carril y a la hora de llegar en un ramal a la intersección, ustedes siempre van a tener ¿cuántos movimientos posibles? Iván.
¿Podría repetir su pregunta? Es que no la escuché. En un ramal que tiene un solo carril, ¿cuántos movimientos posibles tienes al llegar a la intersección? Depende del número de ramales de los que se divida la intersección, ¿no? No, solo tienes un... Ah, bueno, ok, depende del número de ramales. Ok, en uno de 4 ramales, pues. Sí tienes razón, de 4 ramales. Un carril de 4 ramales. O sea, incluyendo en el que llegas, ¿no? O sea, es una intersección en cruz. Cuando tú llegas en un ramal, ¿cuántos movimientos puedes hacer? Puede ser dependiendo del que bueno, yo no soy Iván, soy Raúl, pero decía que los dividía dependiendo de tu ramal, dividía ramal 1, ramal 2, ramal 3, ramal 4 y los dividía en sentido horario. Y decía que dependiendo de tu dirección que ibas, por ejemplo, puede ser 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Entonces creo que serían 3 direcciones las que puedes tener si vas en cruz. Sí, ¿no? 3. ¿Está de acuerdo, Violeta? Yo puse que 4. Ok, son 4. O sea, cuando tú llegas, siempre, o sea, simplemente como está la pregunta, ¿no? Es una intersección en cruz o en X, tú llegas en un ramal de un carril, tú puedes ir de frente, puedes girar a la derecha, puedes girar a la izquierda o puedes hacer retorno. Esos son Faltaba el 4 retorno, pero movimientos. es que no es que no dijo que tenía para poder hacer retorno en la misma callecita, pero si fuera así, hacer retorno sí sería 4. En caso de que no fuera, se pudiera, o sea, que esa calle en la que tú te encuentras sea de doble sentido, pues entonces sí sería retorno, pero si no fuera de doble sentido la calle en la que tú te encuentras, solamente serían 3. Ujú. Ok, sí, sí es correcto. Entonces, si fueran 3 carriles que llegaran, ¿cuántos movimientos serían? Homero, ya llegó. Sí, que serían igual 3 si es que tiene el doble sentido en la calle en la que llegas. No, más bien 4, ¿no? Como dijo su compañero. Si fuera en un solo sentido, 3. Pero si fueran doble sentido, serían 4, ¿no? Pero dijo que llegan en la intersección 3, ¿no? 3 ramales. No, 3 carriles. O sea, la 3 primera carriles pregunta es, con los mismos 4 ramales. sí, son mismos 4 ramales. La pregunta inicial era si solo tiene un carril por sentido, perdón, si solo tiene un carril el ramal que llega, ¿cuántos movimientos puedes hacer? La respuesta es 4 si tiene ese ramal doble sentido y 3 si solamente tiene uno. Ahora la pregunta es, si ese ramal tuviera, en ese sentido de llegada, tuviera 3 carriles, ¿cuántos movimientos puedes hacer? Pues igual 4 porque dijo que los carriles no afectaban del número de ramales. Ujú. Bueno, no es que yo lo diga, ustedes lo tienen que razonar, no lo que yo diga. Bueno, Lo sí, que sí. aquí ustedes me pueden cuestionar, yo no tengo ningún problema. No digan que porque yo lo dije, porque suena a tiranía, ¿no? Debes de decirlo porque así es, ¿no? Porque así se razona y eso es lo que resulta. Bien. ¿Qué otra consulta? ¿Cuál es la intersección que más ramales tiene? ¿O cuántos ramales máximos podría tener una intersección? Cristian, ¿no está? Víctor, Cristian tiene problemas de conexión. Ok. ¿Ya llegó Iván o también tiene problemas de conexión? Bueno, ¿quién puede responder la pregunta?
Y que yo creo que pueden ser muchos, es que, o sea, no como tal, o sea, podría decir uno que en cruz 4, pero en sí podrían ser muchos. Por ejemplo, en su video que había puesto en una intersección, creo que habían como 5 ramales en su video que había puesto. Entonces, a veces hay intersecciones en las que, dependiendo de la calle y el número de ramales que se vayan intersectando, es como vas a poder decir, no sé, el número de intersecciones que puedes tener, ¿no? O no sé, ¿qué opina usted de eso? Ujú. ¿Alguien que opine? O sea, es ilimitado, dice su compañero. Dependiendo, lo digo, dependiendo de las calles que tengan, porque pueden ser 4 o 5, o sea, no sé. Ujú. ¿Alguien tiene otra opinión? O otra respuesta, más bien. No, como que hoy no vienen con muchas ganas. ¿Nadie? Creo que el número de intersecciones depende Ramales. de los ramales, pues dependerá mucho de la geometría de las intersecciones. Entonces, pues sí, creo que será mucho del análisis que se le da para saber cuántos puede haber. Ok, ¿ustedes creen que haya una intersección con 50 ramales? No, ingeniero, creo que bueno, yo creo que lo máximo que puede haber son 4 para que puedan fluir continuamente el tránsito, perdón. Ujú. O sea, bueno, yo no creo que puedan ser 4, o sea, pueden ser más de 4, pero como dice usted, a lo mejor 50 en la actualidad suena muy exagerado o sea, es muy difícil que o sea, como una intersección tenga tantos cruces, pero sí pueden haber o sea, cruces intersecciones donde pueden haber más de 4 carriles, bueno, creo yo, ¿no? Ujú. Yo también pienso que pueden ser más de 4, todo dependiendo, va a depender mucho de la geometría, eh, del número de carriles, del tipo de intersección que tenga la vialidad y si pueden ser más de 4. Bueno, de hecho, aquí en Puebla sí hay, sobre todo en algunas salidas de periférico, sí Ujú. hay ramales, por ejemplo, en una intersección en cruz hay 2 ramales para la derecha, 2 ramales para la izquierda, entonces ahí ya solamente entre esos y los del otro sentido, entonces yo sí he visto de más de 4 ramales. Bueno, entonces, para despejar las dudas, les voy a encargar de tarea como actividad para que no se me duerman en la siguiente reunión. Cada uno va a poner en su icono de identificación, que veo que todavía hay muchos que no han puesto su foto. Entonces va a poner ahí la intersección de mayor número de ramales que haya encontrado en cualquier ciudad del país, excepto Puebla, ¿no? O bueno, sí. Yo creo que Puebla no, porque todos van a querer hacer Puebla. Entonces, mejor en una ciudad que no sea Puebla, y estoy hablando de cualquier ciudad del mundo, ¿sale? Entonces, en lugar de que me pongan su foto, me ponen ahí, ustedes entran a Google Earth y ahí pueden tomar la foto en a ver, ¿qué pasó? ¿Me escuchan o qué pasó? Sí, sí, lo escuchamos. Ah, no sé, como que de repente se me desaparecieron. No sé, bueno, no los veo. Ahora no los veo, no sé qué le moví, pero bueno, mientras me escuchen está bien. Entonces les decía, me ponen ahí en el icono o su identificación la foto aérea de su intersección y le ponen como nombre la ciudad en donde lo hayan encontrado y ya hablaremos en qué colonia está. Y vamos a hacer un KMZ colectivo en donde ustedes van a colocar esa intersección. Creo que muchos de ustedes saben ubicar un punto en un KMZ, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo saben hacer? Sí, Ok. Bueno, pues entonces en el Google Earth, yo les voy a poner ahí un archivo KMZ y ustedes ahí van a ir con sus nombres colocando en dónde encontraron esa intersección. ¿Sale?
Y el objetivo es, ustedes escojan una ciudad, la que ustedes quieran, y se ponen a revisar así con la vista aérea y encuentran cuál es la intersección que tiene mayor número de ramales. Vamos a ver, pues, en dónde está, ¿no? ¿Sale? Entonces, esa es la siguiente sesión, que sería el viernes. Van a llegar con ese icono, ¿sale? Y el que llegue despistado, pues que no sé, le vamos a aplicar un castigo de 5 tareas más como esas. Oye, Inge, una pregunta. ¿En una intersección pueden converger los ramales en una rotonda? En una intersección pueden converger 2 ramales. Los ramales, como en Francia, en el Arco del Triunfo, es una rotonda y hay muchos ramales que convergen ahí. Sí, ese es un buen, es un buen caso en donde hay muchos ramales. Bueno, yo Sí, o voy a sea, poner eso. cada vialidad de llegada, pues es un ramal, ¿no? Y una vialidad puede tener un sentido o 2 sentidos. Sí, entonces la visión de conjunto o alejada les permite ver si se trata de la misma calle, que simplemente tiene una geometría distinta a la hora de llegar a la rotonda, o es una vialidad distinta, ¿no? Entonces, ustedes cuando hacen zoom out, pueden ver si la calle continúa, ¿no? O simplemente es la misma calle que tiene una deformación geométrica para poderse incorporar a la rotonda. Entonces, ojo ahí en esa contabilización. Sí, pero puede ser rotondas. Ok, entonces, ¿queda clara la tarea? Sí. Sí, ¿No hay dudas? No, Inge. Bueno, entonces, de todas maneras, para los que no hayan usado el Google Earth, por ahí buscaré un video de estos que están ahí en la red y se los coloco, ¿no? Y en el Dropbox les voy a mandar, este es el link en donde está el archivo y ustedes entran. Como es colaborativo, pues ustedes entran, colocan su punto con su nombre y listo, y sacan la foto y la ponen en su imagen de identificación. Solo va a ser para la siguiente sesión, ya después regresan a su foto normal, ¿no? ¿Tienen alguna consulta más para explicarles un poco en el tiempo que queda de cómo sería la actividad del entorno que van a realizar? ¿No? Bueno, pues si tienen alguna duda ahí la escriben en el chat en lo que voy explicando, ¿sale? Entonces, bueno, se trata de lo siguiente. Ustedes van a escoger un entorno, el que ustedes quieran, que puede ser, pues ahí cerca de su casa o donde ustedes escojan, en la ciudad de Puebla, donde ustedes gusten, ¿no? Con estas herramientas de Google Maps o Google Earth. Entonces, primero van a definir, pues, un objetivo, como les comentaba hace un rato, ¿no? Van a definirse un objetivo y van a decir, bueno, pues yo necesito determinar el volumen vehicular en un entorno en donde se va a construir una gasolinera, voy a construir un conjunto habitacional, o simplemente me interesa saber cierta situación en esa vía, ¿no? Ustedes van a poner primero objetivo para poder ver la pertinencia de su caracterización. Entonces, después van a seleccionar su entorno. Y su entorno debe estar formado al menos por 3 intersecciones contiguas. No contiguas, 3 intersecciones. Pueden ser contiguas o no, depende del objetivo, ¿no? Como ya les mencionaba, puede ser relevante para su objetivo tomar la información de una vía principal que llega a la vía que están analizando, o una vía secundaria, o simplemente pues no tomar en cuenta ninguna de las vías locales, sino nada más una intersección que esté a 2 kilómetros de esta, porque tiene
una vía primaria que llega ahí también, ¿no? Puede ser que eso sea lo que les interese. Entonces van a poner su entorno, eso lo pueden hacer fácilmente con el Google Earth, toman una toma de pantalla y ahí lo pegan, ¿no? Este es el objetivo y este es el entorno de análisis por esta razón. Enseguida van a caracterizar su entorno, entonces van a poner las intersecciones que van a representar y van a caracterizar o numerar sus ramales, considerando pues que tienen al menos 3 intersecciones, pueden poner 4 o los que ustedes quieran, mínimo 3. Entonces van a numerar la intersección 1, la intersección 2 y la intersección 3 primeramente, así como estaba el ejemplo. Y después van a representar cada intersección de manera aislada y van a poner los movimientos que se permiten hacer ahí. Va a ser difícil, a menos de que hagan un recorrido virtual, de ver cómo está regulada, más bien qué movimientos se permiten en esa intersección. Entonces, por ahora, como se trata solamente de un ejercicio para poder caracterizar la oferta, entonces no importa mucho que no sean exactamente los movimientos permitidos, pero que estén representados correctamente. Entonces van a poner ahí, pues van a numerar sus ramales y luego van a identificar sus movimientos, ¿de acuerdo? Y van a, como ustedes son muy buenos usando AutoCAD, van a representar su intersección a escala. Puede ser que lo hagan a escala o pueden ser que lo tomen de Google Maps. Yo les recomiendo hacerlo a escala, no les cuesta mucho hacerlo. Va a ser más rápido y van a poder incluir ahí los números, ¿no? Podrían hacerlo de otra manera más rudimentarias, copiando la imagen de la intersección en un PowerPoint y luego pegándole los numeritos, ¿no? Como texto. Eso por ahora lo pueden hacer, pero en algún momento lo vamos a tener que hacer con un programa o con el AutoCAD nada más, así como les mostré el ejemplo que está en la clase, ¿no? En el video que les preparé. Entonces van a identificar los movimientos de las diferentes intersecciones y luego van a hacer un inventario de esos movimientos. El inventario que es una tabla de Excel similar al pedazo de tabla que venía en la presentación, en donde ustedes van a poner el ID de la intersección, su ID del movimiento y ¿qué otra cosa venía ahí? Sí, el ID del movimiento y luego van a poner el volumen vehicular. Hablaremos en el siguiente video que les voy a subir de los aforos y de los TPDAs. Por ahora, bueno, no voy a usar ese lenguaje, simplemente ustedes tienen que indicar el inventario de todos los movimientos en este entorno, distinguiendo cada intersección y cada movimiento con su código correcto y dejando un espacio o una columna para colocar ahí el volumen vehicular. Luego eso lo vamos a separar por tipo de vehículo, pero bueno, lo haremos en las siguientes sesiones. Entonces, esto es importante porque va a ser su primer desarrollo de la aplicación de la teoría que estamos viendo, y sobre esto vamos a ir agregando más información, de tal manera que en algún momento ustedes van a poder generar tablas dinámicas con estas bases de datos que van a construir. Vamos a generar información para esas intersecciones o esos movimientos. Vamos a hacer una clasificación vehicular y vamos a hacer una serie de análisis de esos movimientos, ¿de acuerdo? Entonces, se los pondré esto en una actividad a realizar aquí en el Classroom y ahí les daré pues una síntesis de las indicaciones. Entonces, no sé si hasta ahora, así con esta explicación, les ha quedado claro lo que tienen que hacer. Inge, sí está claro, solamente tengo 2 preguntas.
¿No importa el número de ramales que tenga la intersección? ¿No? Y como la tabla, como vamos a acomodar los datos de los movimientos y los números de ramales, es como la que mostró en el video. Así es. Nada más que o sea, es una parte de la pestaña, ¿no? De Excel. Sí. Ustedes lo van a ordenar y tengan el cuidado de no hacer una tabla. Es decir, no me pongan un pedazo de la intersección, luego 3 líneas abajo el otro pedazo, tiene que ser continuo. Y esa es la diferencia entre una tabla y una base de datos, ¿no? Bueno, hablaremos luego sobre las bases de datos. Pero por ahora, si la columna dice ID del movimiento, pues debe de tener solo IDs del movimiento. Si dice intersección, solo debe decir el número de la intersección. Entonces utilicen siempre números, no utilicen letras, porque vamos a hacer operaciones con los números. Si ponen letras, va a ser complicado. Entonces, van a poner primero en la primera columna, por decir, intersección, el número que le hayan dado. Vamos a suponer que es la 1, pues ponen 1 en la primera fila. Movimiento, digo ramal, pues van a poner el ramal 1. Movimiento, pues van a poner el movimiento 11, si es que fuera posible, ¿no? O el 12 o el 13, no sé qué, ahí lo van a ir señalando. Siguiente línea, van a repetir la misma intersección, el mismo ramal, van a cambiar el movimiento y van a dejar la columna del volumen vehicular libre, ¿no? Y así van construyendo hacia abajo su base de datos. ¿Sí? Entonces, cuando lleguen, después de que hagan la lista de todos los movimientos, agregan la intersección 2, ponen la lista de todos los movimientos, se van con la intersección 3 y así van llenando su base de datos. No dejen espacio entre una intersección y la otra. Simplemente a la hora que hagamos un filtro, pues podemos saber de qué intersección se trata, ¿no? O de qué movimiento o de qué ramal. Por eso juega un papel muy relevante generar el ID único. El ID único debe de permitir identificar cada movimiento de manera única. O sea, no puede ser que un movimiento tenga repetido el ID, porque entonces van a sumar cosas que no suceden en la realidad, ¿no? O van a representar los datos de manera equivocada. Y eso, bueno, ya les explicaré, no los voy a enredar más, pero hay maneras de comprobar eso, ¿no? Ya lo veremos cuando revisemos lo que están haciendo y podemos verificar que lo hayan hecho bien, ¿no? Entonces, cuando pongan el ID del movimiento, debe de incluir la intersección, el movimiento, y en el caso de que fueran, hay que incluir también los peatones, ¿no? Los peatones y si quieren poner bicicletas, eso es opcional, pero al menos peatones pónganlos, ¿sale? Entonces, cuando tengan el ID único, deben verificar que no se confundan el identificador del peatón con el identificador del vehículo, ¿no? En unos serán 3 y en otros serán 4 dígitos. Ni tampoco que se confunda el movimiento de la intersección 1 con el de la 3, ¿no? Con el ID único. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? Ya me perdí. Bueno. Estos requisitos que mencionaron los tenemos que realizar para la tarea del viernes. ¿Qué requisitos? Lo que tienen que construir, o sea, es una actividad que va a llevar una semana, ¿no? Entonces, en la sesión siguiente, ustedes van a traer la tarea de la intersección del número máximo de ramales que encuentren en una ciudad. Esa es su tarea. Yo, entre tanto, en esta semana les voy a subir otros videos donde vamos a ir avanzando en la caracterización de las intersecciones. En la siguiente sesión, el viernes, ustedes vamos a comentar las dudas que tengan del video que les di y también ustedes pueden hacer consultas sobre la actividad que están realizando. Oiga, aquí yo seleccioné esta intersección o este entorno con estas 3 intersecciones, pero tuve problemas en cómo caracterizar esta que me confundí, no me salió, yo qué sé qué me puede pasar, ¿no?
Y entonces ahí las podemos ir aclarando. O sea, no es que en la siguiente sesión me vayan a traer esta actividad, sino estas sesiones y los demás canales de comunicación son para ir resolviendo las dudas. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden llegar el próximo viernes con sus dudas de la actividad y decir, oiga, pues yo aquí me atoré, ya no supe qué hacer, ¿no? O también ahí están los grupos, pueden hablar con sus compañeros, oigan, y yo ni siquiera pude entrar al Google Earth, no le entendía el video, ¿no? Pueden decir, pues alguien le dirá, oye, pues esto es así asado, o mira por aquí o por allá, ¿no? Entonces, pues aprovechen las redes para pues, ir resolviendo sus dudas, ¿no? Y también, bueno, pues me pueden preguntar a mí, no pasa nada. ¿Sí? No sé si queda claro la respuesta de Dulce. Sale, ya le quedó claro. Bueno, ¿algo más? Antes de cerrar la sesión, porque ya tengo que irme a la otra. No, bueno, entonces de todas maneras, yo esto se los voy a escribir ahí en el tablero de mensajes, y les voy a dar las indicaciones de qué es lo que tienen que hacer. Simplemente aproveché el tiempo para darles la explicación de manera verbal, y bueno, pues ya se los pondré formalmente y ahí podrán tener más indicaciones para que puedan atender la actividad. ¿Sale? Bueno, entonces, muchas gracias. Nos vemos el viernes. Mientras, pues tienen ahí que terminar de ver el video. Todavía podemos atender las preguntas sobre la caracterización de las intersecciones y lo que vaya surgiendo de los videos que les vaya subiendo. ¿Sale? Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Bye. Inge, gracias. Adiós. Gracias.